Bueno, estamos aquí en Despertador Americano este 15 de mayo, Día del Maestro, Día del Docente y las docentes. Y pues estamos aquí con mi compañera Gloria Reza y con la doctora Itzia Goyaz, directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, a quien invitamos porque queremos que nos hable un poco de esta encuesta que hizo su organización sobre pues, las necesidades y cuál es el panorama que tienen los maestros sobre su importante labor aquí en Jalisco. Entonces, pues para entrar en materia, pues díganos cuál fue el principal hallazgo y qué es lo que debemos estar leyendo en este estudio que realizaron. De hecho, son dos encuestas que se hicieron en conjunto con el instituto, buenas tardes, antes que nada, Gloria y Eduardo, en el 2021, junto con el IEG, que es el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, realizamos un par de encuestas con la finalidad de conocer más sobre el perfil de las y los maestros de nuestro estado. La primera encuesta, su tema principal, pues era en torno a las trayectorias profesionales. La segunda encuesta que se realizó fue sobre una temática muy específica, que es la autonomía escolar responsable, ¿no? Entonces, y más recientemente, a partir de diálogos con maestros, también tuvimos este otro enfoque en donde indagamos sobre las necesidades que nos planteaban las y los docentes. Entonces, por ejemplo, me gustaría mencionarles algunos datos de estos tres enfoques que tuvimos, los tres cualitativos, debo aclararlo, si bien las encuestas tienen alcance de más de 70 y más de 90 municipios del estado, pues no son la totalidad de los maestros, evidentemente, son estudios cualitativos, pero que nos permiten conocer algunos casos y algunas miradas que comparten ciertamente otros maestros y otros maestros. Entonces, en el caso de lo de las trayectorias, a mí un dato muy relevante me parece el hecho de identificar que 9 de cada 10 docentes nos dicen que son docentes por vocación. Eso es determinante en el ejercicio de cualquier profesión, lo sabemos, quienes amamos lo que hacemos, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y esto ya nos habla mucho del perfil del docente. En cuanto a la segunda encuesta de autonomía responsable, también nos llama mucho la atención la importancia que le dan a este modo de participar en la escuela, de estar en la escuela, porque los maestros y las maestras identifican que la autonomía responsable incide en la mejora de los aprendizajes, pero incide en el trabajo en equipo del colectivo y definitivamente es algo que tendríamos también que recuperar. Y como les decía, últimas fechas, a través de diálogos muy directos con maestras y maestros, les preguntábamos qué necesitan, qué hace falta, qué es nuestra labor, ¿no? Desde Mexicanos Primero Jalisco, tratar de ayudarles para llevar al conocimiento de la sociedad en general estas necesidades. Y entonces tratamos de hacer una categorización de las respuestas que nos dieron a estas inquietudes y encontramos 6 necesidades clave, ¿no? Seguramente hay muchas otras y de hecho cada una de estas en sí ya es muy compleja. Y si me permiten, pues me gustaría compartírselas porque me parece que de aquí se desprende mucho de lo que podemos hacer y proponer desde los diferentes ámbitos. Una primera necesidad es formación tanto inicial como continua, pero no cualquier formación que les sea útil, que sea pertinente, y esto es o tiene que ser diverso, ¿no? Porque cada maestro tiene sus contextos diferentes y sus necesidades, por lo tanto también son diferentes. Entonces, esta formación tiene que ser no nada más diversa, sino de alta calidad. Es lo que las maestras y maestros piden. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, ver que nos decían formación humana. No nada más en lo académico, no nada más centrado en la tecnología, que son cosas que constantemente salen, también en liderazgo y gestión, pero a mí me encanta el hecho de que identifiquen
la importancia de que su formación como seres humanos incide también en la formación de sus estudiantes. Una segunda necesidad, recursos, lo englobamos en recursos y tal vez es una manera muy simple de decirlo, pero es mucho más compleja de lo que creemos, porque se refieren a recursos didácticos, recursos tecnológicos, pero también recursos en cuanto a infraestructura y diríamos también aquí en esta categoría pueden entrar las condiciones del entorno que les permiten o no o que les afectan a la hora de hacer su ejercicio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una tercera necesidad, la garantía de sus derechos profesionales. Y esto aquí va en todos los sentidos, en todo lo que explica la ley como derechos, ¿no?, de las y los docentes, tanto en la ley general de educación como en la ley del sistema de carrera de maestras y maestros. Hay artículos específicos en donde se detalla, ¿no?, esto y va desde la revalorización hasta pues el hecho de que reciban una remuneración por lo que hacen. Una cuarta necesidad que también me parece muy relevante y que sale en estas conversaciones, me parece que tiene relación con los efectos de pandemia y ahora creo que más que nunca maestras y maestros nos dicen necesitan apoyo psicológico. Quienes acompañamos procesos educativos sabemos que muchas veces lo que están atravesando nuestros estudiantes nos afecta a nosotros también. Y debemos reconocer que llevar a cabo esta labor implica hacerlo desde lo humano, desde nuestra humanidad, y por lo tanto sería como muy absurdo pensar que nosotros como seres humanos no necesitamos también esa formación y ese acompañamiento, sobre todo en lo psicológico. La quinta necesidad que nos mencionan es un tema que no es nuevo, seguro lo han escuchado, se refiere a la reducción de la carga administrativa, porque los maestros saben que hay procesos que se tienen que hacer, que hay que rendir cuentas, que hay que dar información, pero algunos nos comentan que debe haber maneras de simplificar procesos que a veces se duplican y bueno, creo que en temas de uso de tecnología también nos lo señalan, ¿no? Hacer los sistemas lo más ágiles posible, ahora sí que usando toda la tecnología disponible, justo para dejarles más tiempo que ellos necesitan, del tiempo más valioso que es para estar con sus estudiantes y para preparar todas sus clases, para evaluar, etcétera, porque como ustedes bien saben, ser maestro no es nada más el horario frente a aula. Ser maestro implica un tiempo que es personal, que es familiar, que es por las tardes, noches, fines de semana, para justamente diseñar, evaluar, etcétera. Y esto es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Y que creo que hay que recuperar. Y una sexta necesidad en la que coincidieron y que de verdad creo que, aunque sea una necesidad que nos reportan ellos, tendría que ser una invitación y, si no decir, una obligación de nosotros como sociedad. Dicen ellos, necesitamos ser valorados y reconocidos. Como lo sabemos muchos que estudiamos de pronto, qué es lo que hace exitoso a un sistema educativo en el mundo, en los ejemplos de países destacados, pues es justamente el valor que se le da a la figura del docente. Y en esos términos creo que pudiéramos valorarlos y reconocerlos, no nada más con la felicitación, con la fiesta, con el regalito que le mandamos, sino con la acción, ¿no? Desde gobierno, desde las familias y en el caso de nosotros desde la sociedad civil, me parece que es muy importante que no olvidemos todo ese trabajo que hacen y que desde ahí son acciones que desde ya podemos llevar a cabo. Reconocerlos significa darles el valor que tienen, respetarlos y apoyarlos, sobre todo en el caso de las familias que trabajan codo a codo, por así decirlo, en la educación, porque la educación no está en manos nada más de maestras y maestros, es una responsabilidad de todos nosotros como sociedad. Uh-huh. Por ahí resumiría esto como maestra, los hallazgos relevantes. Sí. Doctora, perdón. Ya le ando quitando un grado. No, yo soy maestra, gracias a Dios, antes que nada soy maestra. Muy bien, no, pues gracias maestra. Preguntar,
si estas encuestas ya se las entregaron, se las hicieron llegar a la autoridad educativa para que conozcan cuáles son las necesidades, qué es lo que le urgen a los maestros, y no sé si ya al momento de que se entregó estos resultados, ustedes les informaron si iban a tomarse alguna serie de medidas. En el caso de las dos encuestas, son públicas desde el 2021 y por supuesto se hicieron llegar a la Secretaría. Esta última, en donde les decía, fue un diálogo más cercano y es más cualitativo, se da en el marco de otra investigación que apenas está por hacerse pública, entonces aún estamos en ese proceso de dar a conocer la información, pero quisimos aprovechar el marco, ¿no?, del Día del Maestro, porque justo ha sido una petición de maestras y maestros. Nos pidieron justo eso: ayúdenos a que la sociedad sepa lo que hacemos y lo que necesitamos, ¿no? Pronto les daremos a conocer más a detalle y por supuesto se dará a conocer a Secretaría de Educación. Pero no ha habido ese acercamiento por parte de la autoridad educativa, pues a raíz de que se dio el primer resultado, que les hayan hecho algún comentario: ay, sí, está perfecto esto que ustedes nos hacen saber, para nosotros tomar las medidas pertinentes y pues que estén en las mejores condiciones los maestros. Como tal, no, pero creo que cualquiera de estas 6 necesidades que te hemos comentado son bien conocidas. Es decir, me parece, como lo pudieron escuchar, que ustedes mismos identificarán estas como necesidades muy planteadas ya desde hace tiempo, y me refiero incluso tal vez a deudas históricas que tenemos con maestras y maestros. Entonces, definitivamente creo que nuestra labor como sociedad civil es esto, ¿no? Compartir lo que nos hacen llegar maestras y maestros y ver qué rutas podemos trazar. Nuestra función es justo en este sentido, la de tratar de articular los esfuerzos. Buscamos que la voz de maestras y maestros se pueda convertir en política pública basada en evidencia, tal cual, ¿no? Porque es desde ahí que podremos construir políticas que vayan más allá de los sexenios. Y desde esa lógica, desde el origen de Mexicanos Primero, Jalisco, se ha buscado las rutas, ¿no? Y trataremos de seguir mejorando estas rutas para identificar esas necesidades y poderlas plantear directamente a los gobiernos, pero también a la sociedad, Gloria, porque como decía hace un ratito, hay muchas cosas que no va a arreglar nadie que no sea la sociedad. Y en ese sentido, el valor de la figura del docente, yo sí quisiera destacar mucho esto, incluso los medios de comunicación, el rol que tienen desde ahí, desde su labor, en identificar todo este trabajo que hacen maestras y maestros muchas veces como los héroes silenciosos, porque de verdad están expuestos a situaciones, a contextos que son tan lejanos a nosotros, y si no los visibilizamos, si no los damos a conocer, pues tal vez nunca puedan hacerse de la ayuda. Y creo que la tarea de mejorar sus condiciones, me refiero a las condiciones de maestras y maestros, como decía hace un momento, sí está en manos de gobiernos, pero también está en manos de las familias y también de asociaciones civiles como nosotros, o de la sociedad en general. También otra cuestión que estos sistemas educativos de gran calidad han hecho es articular esfuerzos para que los presupuestos, que continuamente son insuficientes en todos los rubros, esos presupuestos gubernamentales se vean fortalecidos con el apoyo de asociaciones civiles, por ejemplo, o de otras instituciones educativas o de otros sectores también del mismo gobierno, ¿por qué no decirlo así? Porque ya se ha perdido un poco lo que es esa esencia, ¿no? Que inclusive veíamos en las películas de antaño, donde salía, por ejemplo, Cantinflas, ¿no? De ese respeto, ese gran respeto que se le tenía a los maestros. Sin embargo, como que ya se perdió lamentablemente esto, ¿no? Ya los muchachos, inclusive los chiquitos, ya no ven como tanta esa autoridad, ¿no? Y lo que comentaba usted, maestra,
que pues eso viene por parte de la sociedad, ¿no? Así es, Gloria, y de verdad, pensemos en la escuela como parte de la sociedad, no como una cosa aparte, como una célula aparte, sino es parte de este gran sistema. Entonces, seguro todos tenemos, y más por estas fechas, nos han preguntado, ¿no? ¿Y te acuerdas de algún maestro querido, de alguna maestra querida? Todos hemos tenido a lo largo de nuestro caminar más de un maestro que incluso nos ha cambiado la vida. Y me vienen 1000 ejemplos a la mente, empezando desde mi abuelo, ¿no? Y sí, tal vez las épocas eran diferentes, pero eso también nos habla de la importancia que tenemos como sociedad de estarnos revisando, porque la falta de respeto también para los maestros tiene detrás una falta de respeto entre todos nosotros, o sea, no es algo exclusivo a los maestros. Entonces, ¿en qué medida estamos siendo conscientes como sociedad? Ahora, yo hablo mucho de la mancuerna escuela-comunidad y lo que quiero decir con esto, y en sí de las familias, del núcleo familiar, es el objetivo es común, son las niñas y los niños y su educación. Entonces, la escuela quiere lo mejor para ellas y ellos, la familia también, eso es lo que quieren. Entonces, dejemos de lado diferencias o pensamientos divergentes incluso y pongamos al centro lo que tenemos en común. Queremos lo mejor para niñas y niños. Y insisto, esto es un tema de cultura, no hay ley, por más que esta lo sea, que nos diga tienes que respetar, tienes que valorar, si nosotros no empezamos a hacer la conciencia de que eso es necesario y de que eso va a impactar en las vidas de nuestras niñas y niños. Maestra, bueno, yo no sé si específicamente vieron este punto, pero estamos en un momento, en una época en que hay muchas ideologías que están permeando desde las universidades, desde los medios de comunicación. Yo digo, eso es un punto de vista muy personal, que se está generando o se está victimizando mucho. Las muchas universidades, medios de comunicación están convirtiéndose en fábricas de víctimas, ¿no? Y hemos escuchado, Gloria, lo hemos comentado en otro momento, historias en que pues los maestros ya no pueden llamarle la atención al estudiante, al niño, a la niña, por el temor de que puedan ser acusados, de que puedan ser señalados, denunciados por algún tipo de acoso, por algún tipo de maltrato. ¿Esto ustedes lo pueden percibir en estos estudios que hicieron? No tan puntualmente, pero sale en comentarios, sí ha salido en comentarios como esta necesidad de maestras y maestros de saber bien qué hacer ante cualquier situación, ¿no? Y me parece que ahí es clave la formación, por una parte, pero sí una cultura de la prevención. Creo que algo muy positivo de esto que mencionas, Eduardo, es que en esta época ya las cosas no se van a mantener ocultas y eso es algo muy bueno, no se mantienen impunes y eso es algo muy positivo. Pero también tenemos que generar la conciencia de cómo incluso falsas acusaciones, pues, pueden afectar a otras y otros. ¿Qué creo que nos falta aquí? Diálogo. Creo que nos falta entender esos puentes, porque si llegamos a un punto en el que maestras y maestros tienen miedo de hacer su labor, porque no saben en qué momento viene una acusación, incluso sin fundamento, ¿no? Me parece que es gravísimo y que sí hay que dialogarlo, o sea, sí hay que discutirlo, porque definitivamente en el otro extremo está lo contrario, ¿no? El abuso que queda oculto e impune. Entonces, esto no es un tema sencillo y me parece que
tendríamos que generar mesas de diálogo bien abiertas y bien interdisciplinarias, en donde expertos en la materia nos ayuden a irnos educando a todos, ¿no? A educar a familias y a estudiantes, por supuesto, y también educar a las y los docentes en el sentido de qué hacer, cómo llevar estos casos, porque sí es algo que nos han comentado, la importancia de la formación jurídica. No expresamente nos lo señalan en esta línea, pero sí de temas en general, porque como decía hace un momento, maestras y maestros trabajan con vidas. Entonces, todo lo que hacen en lo cotidiano, hasta hechos muy pequeños, pues les van a impactar a sus estudiantes. Es por eso que no es una tarea que puedan ni deban hacer solos. Necesitan ese apoyo, ¿no?, de toda la sociedad. Bueno, maestra, sabemos que tiene una agenda muy apretada. No sé si quiera agregar algo más. Gloria, ¿alguna otra pregunta? Pues si nos puede dar un adelanto si planean tener más encuestas y como de qué tipo serían. Sí, por nuestra parte tenemos un micrositio en Mexicanos Primero Jalisco, en donde estamos tratando de concentrar indicadores educativos y que anualmente se van a ir actualizando en función de la información oficial. Ese es un micrositio que recopila información oficial. Sin embargo, este otro tipo de estudios más de naturaleza cualitativa lo vamos a seguir haciendo. Justo hemos conversado respecto a la posibilidad de hacerlos, al menos en el caso de docentes, de manera algo anual, que nos permita ir revisando en lo histórico cómo se van comportando estas necesidades. Por lo pronto, la investigación que les mencionaba, pronto también la daremos a conocer, con todo gusto se las compartiremos porque la hicimos en 12 regiones de Jalisco, aunque es un estudio de casos, pues nos da la visión pues ahora sí que diferentes regiones, diferentes rincones de nuestro estado. Entonces, con todo gusto estaremos en medida de lo posible tratando de colocar en el tema la importancia de maestras y maestros, porque lo que nos importa es que se cumpla el derecho a aprender, el derecho a estar en la escuela, a aprender, a permanecer en la escuela, pero a aprender y a participar también de parte de las niñas y los niños. Y los maestros tienen un rol muy, muy importante para que eso suceda. Bueno, Itzia Goyaz, directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, te agradecemos mucho pues que nos hayas compartido estas importantes valoraciones y esta escucha, que es muy importante escuchar cuáles son las necesidades de quienes se encargan de educar al futuro al futuro del mundo, al futuro de todos nosotros. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Eduardo, Gloria, y una felicitación muy, muy grande a maestras y maestros de todo nuestro estado. Hasta pronto. Gracias, maestro. Hasta luego.